Sin visión el pueblo perece. Danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde. Sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante. Envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia, la acompaña tu presencia como un río en tierra seca. Tu espíritu nos llenará. En el valle de sombra y de muerte ya no tenemos temor. Somos débiles pero en ti fuertes. Eres nuestra porción. Cristo nuestra porción. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Gracias a Dios por cómo estamos, ¿verdad? Y a algunos a veces nos cuesta un poco entender cómo estamos. Pero déjenme leerles una historia pequeña de un himno muy antiguo que dice así: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien, estoy bien, estoy bien con mi Dios. Este es un misionero, un hombre de Dios que Dios lo manda a Europa a predicar hace muchos años, y él se pone de acuerdo con su esposita y con sus hijos y le dice: sí, papi, vamos, como familia. En aquella época no había aviones, solo barco. Entonces monta a su familia, deja a su familia en Estados Unidos y se va para Europa. Un viaje de un mes y medio en barco. Llega, empieza a acomodar la casa, empieza a tener todo listo y entonces escribe: amor, estoy listo para recibirlos. Y ella dice: pues qué bueno, porque ya me hace falta. Así es que se montaron en el barco, el mismo barco en que él viajó, y estando a la mitad del camino, en pleno mar abierto, una tormenta viene y el barco perece, y con él todos sus tripulantes y toda su gente en medio del mar. Su esposa, sus hijas, todo lo que llevaban ahí quedó. Y él esperando, y él esperando, y él esperando, hasta que le dijeron: mira, el barco se hundió, no hubo sobrevivientes. Entonces él, en su lugar allá, decía: Dios, ¿ahora qué hago? Debo de ir para enterrarlos, aunque no los encuentren. Y eso hizo. De regreso a Estados Unidos, en medio del mar, el capitán del barco con el que iba de regreso frena, para, hace un alto. No sé cómo funciona eso en los barcos, pero el capitán llama a este señor y le dice: mira, este es el sitio exacto donde tu familia y el barco perecieron. En ese momento él dice:
de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Yo no creo tener esa fe. No sé si yo podría expresar de alguna manera, después de una tragedia como esta, poder decirle a Dios, estoy bien contigo. A veces por una media gripe ya nos enojamos con Dios, ¿verdad? A veces por la cosa más mínima y sencilla, parece que Dios es el que tiene la culpa de todo. Y este hombre, en medio de su pérdida, él tuvo la libertad de poder escoger entre estar bien con Dios o enojarse con Dios. Si él hubiera optado por enojarse con Dios, a lo mejor nadie lo hubiera criticado y le hubieran dicho, no, hombre, más bien aguantaste mucho, porque tenía una excusa valedera para poder estar mal con Dios. Pero simplemente él escogió estar bien, porque él decidió, en medio de su problema, en medio de su dificultad, él decidió permanecer en libertad de hacer las cosas como Dios quería que las hiciera. Permanecer en libertad es un poco difícil a veces, porque hay muchas cosas que nos quieren esclavizar, hay muchas cosas que nos quieren encasillar y nos quieren encerrar y nos quieren robar lo que tenemos en Dios. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 12, es la idea de Pablo durante el capítulo 5, hablar sobre la libertad y permanecer en libertad. Habla sobre esto, sobre la libertad y cómo o por qué permanecer en ella. Entonces usted puede tener ahí en Gálatas capítulo 5, 1 al 12. Si gustan, leámoslo un momento. ¿Lo tienen? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicare la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilen los que os perturban. Dios, que al abrir tu palabra, tú traigas luz, tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro espíritu y nos ilumine, nos guíe por la senda de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El único camino es Jesús, y lo sabemos. Es el único que nos lleva a una libertad
permanente y segura. Y esta es la clave. Porque hay caminos que nos pueden dar una tranquilidad y una libertad parcial, pero no permanente. Hay algunas libertades que nos dan un poquito de seguridad, pero nunca una seguridad permanente y constante. La clave de la libertad es estar en Cristo, como Pablo lo dijo en el capítulo 4. La clave es estar en Cristo. Estar en Cristo de manera permanente. No es que hoy entro y mañana estoy afuera. Es estar en Cristo, es vivir completamente a Cristo en mi vida. Ahora, la decisión de permanecer o de alejarnos es suya y es mía. No puedo echarle la culpa a nadie de que yo estoy más cerca o más largo. No puedo echarle la culpa a nadie de que es que Dios no me habla, o es que Dios no quiere nada conmigo, es que Dios se alejó de mí. No. La decisión de estar cerca o estar largo o estar en comunión o intimidad con Dios o estar ausente es de cada uno de nosotros. Es de cada uno de nosotros. Por eso, ahora digamos, en primera instancia, Pablo nos va a explicar o a exhortar a cómo caminar en libertad. Es la última exhortación de Pablo de Gálatas o a los Gálatas. Él les ha venido dando algunas exhortaciones, ¿verdad? Los que están metidos en el judaísmo, a los que estaban hablando de una cosa, los que estaban diciendo otra cosa. Habían varias exhortaciones que hemos visto durante los primeros 4 capítulos. Esta es la exhortación final, ya como la conclusión, ¿verdad? Ya como la carta que usted le escribe a su novia o a su esposa y le dice: bueno, mi amor, ya te he dicho muchas veces que te amo, ya te he dicho lo que tienes que hacer, lo que tienes que comprar, entonces ahora déjame decirte esto final. En primera instancia, Pablo hace un desafío a caminar en la verdad. A caminar en la verdad. En la verdad que Pablo había presentado. En versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. Eso es necesario, un esfuerzo para permanecer. ¿Se acuerdan que yo había dado la explicación entre estar firmes como soldados, verdad? Así, paraditos de firme, cualquiera nos puede volcar a el término de estar firmes para permanecer. Es estar firmes, estar afianzados, que alguien nos va a empujar y no nos puede botar. Esta es la idea que Pablo continúa diciendo desde el capítulo 1, cuando hablábamos de la primera vez que apareció la palabra firmes. Es necesario que nosotros estemos o pongamos un esfuerzo para permanecer en la libertad que Dios nos ha dado, en la libertad que Jesús nos ha dado. El hecho es que Jesús nos hizo libres. Esa es la realidad. Jesús nos hizo libres, nadie más. No es una iglesia, no es una organización. Jesús nos hizo libres. Y lo que Dios quiere que hagamos es que tomemos esa fuerza y que caminemos en su libertad. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que caminemos en esa libertad de adorarlo, en esa libertad de exaltarlo, en esa libertad de hablar de Él, en esa libertad de mostrarlo, porque para eso somos libres, ¿verdad? Para eso somos libres. Esta parte de la libertad es clave en este capítulo 5, en esta exhortación final, porque como venía diciendo Pablo desde el capítulo 1, hay solo un camino. Hay solo un evangelio, es el evangelio de la gracia, y en el capítulo 4 habla de los judíos que quieren tergiversar y incluir la ley dentro del mensaje de la gracia y querer confundir a la gente. Entonces, Pablo dice que debemos de estar firmes
en la libertad. La libertad viene únicamente de Jesús, de Dios. Y no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es algo que Dios nos dio. La tenemos. Si la queremos usar o no, no es problema de Dios, es su problema. La libertad es un regalo que Dios nos da cuando nosotros lo recibimos a Él por fe. Cuando le abrimos nuestro corazón a Él, Él entra en nuestro corazón y ahí nos da esta libertad junto con la gracia de la salvación. La libertad ¿de qué? Del pecado, la libertad de la culpa, la libertad de la condenación. El diablo no puede venir a culparnos, hermanos. El diablo no puede condenarte. El diablo no puede decirle: mira, ¿te acordás aquello que hiciste? ¿Recuerda usted aquella torta que te jalaste? Qué vergonzoso. Porque el diablo no puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque ya Jesús en la cruz del Calvario perdonó y pagó todos mis pecados, todas mis deudas, toda culpa del pecado. Jesús ya la pagó, la llevó consigo. Por eso el diablo no puede venir a atormentarnos. Cuando el diablo venga y aparezca ante usted y le trate de sacar su pasado, hermano, hermana, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, dígale al diablo: ¿sabe qué, machillo? Jale, porque Jesús es el que vive en mí. Y si quiere condenar a alguien y si quiere juzgar a alguien, vaya, hable con Jesús. Él es el que pagó mi deuda. Él es el que compró todo mi pecado y se llevó toda mi culpa. La libertad es lo que Jesús nos da, no castigo. Qué triste es cuando pensamos que Dios nos castiga por cositas que hacemos, ¿verdad? Parece el papá regañón o el abuelo gruñón. Es que si yo no hago eso, Dios yo no hice aquello, dejé de orar 3 días y ahora Dios me está castigando con esto. No, Dios no es así, hermanos. Por eso Pablo dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque la esclavitud, la ley sí hacía eso. La ley sí decía: si usted no hace esto, te voy a castigar con esto. Habían alrededor de unas 620 mandamientos para poder cumplir la ley. Oigan, los mandamientos, ¿cuántos eran? 10. Y de esos 10, los judíos derivaron 600 y pico de órdenes para poder cumplir los 10 mandamientos. Ya en sí, memorizarse las 600 y algo de reglas ya era un pecado, porque usted no se lo podía memorizar. Ya había fallado. Entonces, y no estéis, dice, otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Simplemente lo que Pablo está diciendo es que Él nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Este yugo de esclavitud tiene que ver con la parte de las leyes que querían volverse a someter, porque querían simplemente usar una parte de la ley, que era la parte de la circuncisión, para poder decir: es bien Jesús, pero necesita circuncidarse, si no, no. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Porque eso no es así. Es como hoy que dijeran: mira, si usted no hace esto o esto, Dios no va a venir a usted, o el Espíritu Santo no va a llenarlo, o no va a trabajar con usted en su vida. Eso no hay verdad en eso. Lo segundo, Pablo muestra un peligro. Pablo muestra un peligro al aceptar la ley como una manera de caminar con Dios. Cuando yo creo que puedo caminar con Dios, o oír la voz de Dios, o tener comunión con Dios a través de otra cosa que no sea su palabra, o a través de otra cosa que no sea su Espíritu Santo, o a través de alguien que no sea el mismo Jesús, estamos fallando, ¿verdad? Porque hay personas que así lo creen. Versículo 2 dice: si os circuncidáis, de nada os aprovechará. De nada os aprovechará Cristo. Es que si yo digo: ok, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero para
para hacerlo, yo tengo que ir, no sé, tengo que dar el diezmo. Tengo que dar el 10% de lo que me gano, porque si no lo doy y no se lo muestro al pastor, Dios no me va a salvar. Es que tengo que ir todas las reuniones de servidores, porque si no, el pastor no va a mandar un comunicado al cielo de que yo llegué y entonces la bendición de Dios no va a llegar. Nada de eso, hermanos. Si mi confianza en Dios depende de algo más que Cristo, entonces Cristo no está funcionando. No sé si me doy a entender, lo digo otra vez. Si mi confianza para creer o creo que mi relación con Dios está, además de Cristo, hay algo más que tengo que hacer, entonces Cristo no vale nada. Porque cualquier muleta que le pongamos, cualquier personaje, cualquier situación, llámese lo que sea. Hay denominaciones, hay grupos que piensan que si la mujer no se cubre la cabeza, no puede entrar al cielo, no puede entrar a la iglesia y tienen que cubrirse la cabeza. Hay otras que piensan que si el hombre se deja la barba, no es así como muy bien visto. O que si no anda con faldas largas, las mujeres, no es bien visto. Y le ponen un montón de reglas a Cristo cuando Él nos hizo libres. Él me liberó del saco y de la corbata hace muchos años, porque estaba preso en saco y corbata. No podía predicar si no había corbata. No me dejaban predicar si no había saco. Y eso la Biblia no dice nada de eso. Más bien dice, si os circuncidáis, la parte de la ley, de nada os aprovechará Cristo. Quitemos la ley porque hoy, gracias a Dios, la parte de la circuncisión está muy volada del techo, está muy por otro lado. Pero hoy hay otras cosas. Hoy día hay otras cosas, rebajando el poder de Dios a cosas un poco más, como dije, plata. Si usted da al apóstol, si usted le da al pastor, si usted le da, porque a veces es simplemente para ellos. A veces tenemos en más alta estima las butacas donde nos sentamos y el aire acondicionado que recibimos que la misma presencia de Dios en la iglesia. Y para buscar iglesia, muchos lo que hacen es ir y buscar templos. Y el templo más elegante, el templo más bonito, ahí se van. Aquí ha venido mucha gente. Y cada vez que me preguntan, yo les digo exactamente lo mismo. Vea, si usted quiere saber cómo somos, venga de 4 a 6 domingos continuos. Porque en uno no lo va a saber, ni en 2. Si usted quiere saber cómo somos, venga por lo menos 4 o 6 domingos continuos y después usted tome la decisión que Dios le diga, ¿verdad? Porque es muy difícil probarnos en una sola sentada. Lo que hablaba Pablo de la circuncisión es que lo que significaba es que en el gentil la ley decía que tenía que ser circuncidado. Y cuando se circuncidaba, lo que estaban queriendo decir es que ya era una persona con una relación directa con Dios, o que podía relacionarse con Dios. Pablo a estas cosas le dice, de nada aprovecha Cristo. Cuando a usted le pongan algo, cualquier cosa que sea, para poder exaltar a Cristo, jale de ahí. Cuando le ponen límites, cosas que uno dice, pero eso no es de la gracia, eso no sé. Asuntos de asistencia, cosas de este tipo que son algo que se da muy de moda actualmente.
Tranquilo, hermano, vea. Aquí usted viene. Puede hacer lo que quiera, una vez al mes si quiere, nada más. Venga, Dios lo va a bendecir con solo que usted venga una vez al mes y recoja las sillitas. Eso que usted llama pecado, ¿no? Son errores que a veces los seres humanos cometemos. Si yo pongo a Cristo algo, quiero quedar bien claro, cualquier cosa que sea, yo le pongo una muleta a Cristo para que Cristo pueda soportarse. Pablo dice, de nada aprovecha Cristo, de nada hizo, para nada murió en la cruz del Calvario. Porque dice el versículo 3, todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. No puedo cumplir una partecita de la ley, tengo que cumplir toda la ley. Y dice, de la gracia habéis caído. Este es un pasaje muy controversial, o un pasaje que a la luz de la Escritura, en el contexto general de toda la Escritura, no está hablando de perder la salvación como algunos hablan. El texto dice, el original dice, habéis caído fuera de la gracia, o cayeron fuera de la gracia. Con las traducciones que se hicieron, esta traducción llegó a decirse, de la gracia habéis caído. No significa que si el Hijo de Dios peca, cae de la gracia y pierde su salvación. Porque cada vez que pecamos, la idea de algunos es que cada vez que pecamos, Dios coge el borrador del libro de la vida y borra el nombre, y cada vez que usted pide perdón lo vuelve a escribir. Seguro el mío ha tenido que poner un montón de hojas adicionales, ¿verdad? Porque ya no funciona. El contexto bíblico general de toda la Escritura no nos da pie para decir que esto es que perdió la salvación. Lo que Pablo en todo este contexto quiere decir, o nos viene diciendo, tiene que ver con el legalismo, tiene que ver con renunciar a la gracia de Dios y volverse al legalismo. Tiene que ver con renunciar a Dios para volverse al principio aquel de que yo puedo salvarme por mí mismo, que yo puedo hacer lo que yo puedo hacer, Dios me lo va a tomar en cuenta y me va a salvar. Porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no va a mandar al infierno a nadie tan bueno como yo. Eso no es posible, ¿no? No es caer de la gracia, no es perder la salvación. Eso es que simplemente entendió el mensaje de la gracia, pero nunca estuvo dentro de la gracia. Nunca estuvo dentro de ese Dios que me cubre, ese Dios que me da libertad, ese Dios que Pablo ha venido hablando en todos los capítulos, ¿verdad? No es algo que Pablo se saca de la manga y lo deja ahí tendido. Lo tercero es que tenemos que tener respuesta a la fe que nosotros tenemos. Tiene que haber una respuesta de la fe para el legalista, para nosotros los hijos de Dios o para los que no son hijos de Dios. Versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando dice Pablo, nosotros, versículo 5, aguardamos por la fe o por fe la esperanza de la justicia. Es que los que andan en el Espíritu esperan justicia por la fe. No tratan de ganar justicia. Cuando hablamos de justicia, hablamos de justificación o salvación. Los que andan en el Espíritu, tienen a Cristo en su corazón, entienden que son justos o justificados ante el Padre por fe, no por obras, ¿verdad? Porque haciendo buenas obras nadie
se puede justificar. Los legalistas, ningún legalista, ninguna persona que ame al mundo y viva conforme al mundo puede obtener justicia o justificación delante de Dios por sus obras. No funciona así. La palabra aguardarnos nos da la idea de una actitud, de un intenso anhelo y una ansiosa espera por algo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener algún ser amado fuera de su casa o fuera de su presencia por años y años. Aquello se vuelve, cuando usted tiene una cita con ella o con él o con ella, es algo sumamente ansioso, es una angustia desesperante. Ya yo quiero verlo, ¿verdad? Hace como 5 años, 6 años, mi hermana, que ahora ya vive aquí en Costa Rica, teníamos alrededor de unos 15, 17 años de no vernos, y ella estaba en Estados Unidos. Y entonces, cuando yo iba para allá, después de 40 años, pude volver a ir a Estados Unidos. Y yo pregunté si era posible ir a visitarla. Y gracias a Dios nos dio la oportunidad de estar como 2 semanas con ella. Pero ese tiempo de espera entre que me bajé del avión a cuando la vi a ella salir del aeropuerto era alrededor de, no sé, fue alrededor de 1 hora tal vez. El viaje del avión fue tan estresante que el café de las manos se me cayó y me bañé todo en café, porque había una angustia. Bueno, cuando Pablo habla de aguardar, de esperar, esto es lo que está diciendo. Es esa inmensidad, ese deseo, ese anhelo, ese deseo ardiente, esas ansias de verlo a Él, de caminar con Él, de esperar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esperar que Él venga, ¿verdad? Esperar que Él venga. Y todos decidiéramos decir: Señor, ven hoy, ven hoy. Pablo lo que hace es esa referencia, ese intenso deseo, esa expectativa de que como hijos de Dios, por la justicia, practica de una manera constante una vida en el Espíritu. Practica de una manera constante el tener comunión, el tener intimidad, el tener relación con Dios a través del Espíritu Santo. Y esto es interesante, hermanos, porque todos tenemos la libertad de poder hacerlo. Cuando usted decida orar, usted puede hacerlo en cualquier circunstancia y en cualquier momento, no solamente en los momentos difíciles. Versículo 6 dice: porque en Cristo, una vez más, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los que andan en el Espíritu saben que se circuncidaron o no, eso no significa nada. Como hijo de Dios, yo hoy no tengo ningún problema, y en aquel momento tampoco había. Hoy es un poco menos, pero la verdad es que no necesitamos o la circuncisión, o dejarnos crecer el pelo, o cortarnos el bigote, o taparnos la cabeza, o no pintarnos la cara, o usar corbata y saco cuando estoy en la tarima. Nada de eso tiene que ver con si yo soy o no hijo de Dios, si estoy o no en la gracia. Nuestro lugar en Cristo obra en fe por amor. Ok, aquí es importante esto, porque la fe produce amor, y el amor que se produce a través de la fe es el amor que Dios demostró a nosotros. Cuando le preguntaron: ¿y cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Y después Jesús cambia un poquito y aumenta el tono
en cuanto habla de amarnos unos a otros. Aumenta el tono cuando él dice: ámense como yo os amé. Ámense como yo los amo. Wow. Porque ni siquiera como a mí mismo, ámense como yo los amo. ¿Verdad? Un ejemplo de fe o de amor y fe. ¿Se acuerdan Herodes, el que decapitó a Juan el Bautista? Él tenía fe de que Juan el Bautista era profeta. Y creía que él era profeta. Y tenía convicción de que era enviado por Dios. Pero aún así lo mandó a decapitar. Porque no tenía amor. La fe y el amor van de la mano. Necesitamos funcionar en fe y en amor. Yo no hago nada solo con decir yo tengo fe de que nada nos va a faltar, o de que nada le va a faltar a mi hermano que tiene 2 semanas de no poder comprar un diario, o que nada le va a faltar a mi hermano que no ha podido pagar su casa. Yo puedo tener toda esa fe, pero si en mi casa sobra el arroz y los frijoles y no actúo en amor, entonces mi fe es pobre y raquítica. Porque necesitamos actuar en amor. ¿Qué es actuar en amor? Es dar de lo que Dios nos ha dado. Es amar como Él nos amó. ¿Qué haría Cristo en una emergencia? ¿Qué haría el Señor Jesús en medio de una emergencia? En medio de una crisis de uno de sus hijos. ¿Se quedaría sentado tomando el té con el Espíritu Santo allá arriba? ¿Tendrían una charla con el Padre? Porque el Espíritu Santo dice que Él no habla nada por sí mismo, sino lo que oye al Padre y lo que oye al Hijo decir. Estarían los 3 ahí sentados en la sala con una coca, para que no se malinterprete, un té frío mejor, o un agua dulce, un agüesapo. ¿Saben qué es un agüesapo? Sí, ¿verdad? ¿Quién no sabe qué es un agüesapo? ¿Quién sabe? Nadie sabe, o sea, todos saben. Entonces, si no lo sabe, por no levantar la mano, se va a quedar con la intriga. Es una bebida caribeña. Es una bebida caribeña. Es dulce, tapa de dulce, limón y jengibre con buen hielo. Es una delicia. Es una delicia. Y con un buen rice and beans. Ya vio, ya más de uno va a ir a buscar una pescadería. Ok, dice: Fe y amor necesitan actuar juntos como hijos de Dios que somos. Y lo último que Pablo dice es que da este enfrentamiento final. Dice: vosotros corríais bien, ustedes caminaban bien, lo estaban haciendo bien. Y al principio de su fe ustedes lo estaban haciendo bien, pero ¿quién los estorbó? ¿Quién les puso las trampas para que dejaran de correr bien? La palabra estorbo, habla de romper el camino. Es un término también militar. Cuando los militares veían al ejército contrario venir, mandaban a los soldados para que despedazaran el camino, hicieran huecos, trampas, para que el enemigo, al pasar por ese camino, pudieran tropezarse, caer y tuvieran más oportunidad de atacarlos. Y eso es lo que el enemigo hace, hermanos, en su vida. Le pone estorbos, le hace trampas, le hace huecos, los llena de agua, los tapa con paja, les pone puntas de lanza para que usted caiga y no se levante. ¿Quién, dice Pablo, quién los estorbó para que no continuaran caminando bien? Porque lo venían haciendo bien. ¿Quién los estorbó? No? Y no dice organización y no dice otra cosa, dice quién, porque tenía muy claro que era una persona. Vea lo que dice el versículo 7: un poco de levadura leuda toda la masa. Es poco a poco como el enemigo se mete en la iglesia, es poco a poco como el enemigo se mete en su vida para estorbarle, para atravesarse,
para dejarlo inmovilizado es poco a poco, porque no va a hacerle lo que le hizo al misionero, le mató esposa y 3 hijos. A usted y a mí nos hacen eso, es capaz de que le hinchamos al Espíritu Santo y lo colgamos y lo amarramos del cuello. El enemigo entra poco a poco, con cosas sutiles, con cosas muy pequeñas, con cosas que nos gustan, no, eso no es pecado, eso no es pecado, eso es social, culturalmente es aceptable. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice versículo 10: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y lo dice con claridad: el que os perturba llevará la sentencia, que ya fue condenado y juzgado, ¿verdad? Versículo 11: yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? El tema es que le estaban diciendo: Pablo, es que usted ya usted está hablando de poder circuncidar, si no puedes decir que la ley ni que la gracia, ya usted está diciendo eso. Y él dice: ¿cómo? Si yo estoy predicando la circuncisión, entonces, ¿cuál es el problema que tienen conmigo? Si yo estuviera predicando la circuncisión, la gracia no existe y la obra de Cristo en la cruz se ve totalmente invalidada, porque el que dice algo o hace algo o cree algo que no tiene que ver con Jesús, de nada aprovecha Cristo. Versículos anteriores. Y por eso Pablo dice: ojalá se mutilasen los que los perturban, ojalá se pudieran no solamente circuncidar, ojalá pudieran cortarse todo aquello que está ahí, no solamente el prepucio, sino hasta los genitales, porque había una ley dentro de las 300 y algo que decía que el varón que tenía los genitales magullados o cortados no podía acceder a la justicia de Dios, o sea, estaba condenado eternamente. Por eso Pablo los manda a mutilarse, a cortarse todo. Pablo al final, con esta advertencia del versículo 12, yo digo que lo que él nos está diciendo es que quiere dejar bien claro que el legalismo, o lo que está tratando de perturbar mi relación con Dios, que el legalismo o la enseñanza bíblica que está tratando de rebajar la gracia y el poder de Jesús, no es poca cosa. O sea, hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Primero, porque nos quita la libertad y nos vuelve a esclavizar. Cuando yo digo que el pecado que yo hago, pierdo lo que Dios me ha dado, entonces me juzgo y empiezo a tener ciertas dudas acerca de Dios. Me quita esa libertad. Cuando yo ando en esto, me quita esa libertad de poder darle a mi hermano lo que yo quiero darle, lo que Dios pone en mi corazón, porque entonces uno empieza a pensar: no, pero si ya la iglesia le dio, no, si es que el hermano anda por aquí, anda por allá, y he visto que le dan. Perdón, hermanos, el amor que Dios nos da para amar no es cuestionado. Y si usted se lo cuestiona, cuestione qué hizo Jesús por usted. Y si lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario no es suficiente para que usted pueda dar un paquetito de arroz, para que usted pueda venir y adorarle a Él todos los domingos, para que usted pueda orarle a Dios todos los días, para que usted pueda tener una buena relación con Dios, habría que cuestionar qué clase de Dios tenemos. Lo segundo que Pablo dice es que estos legalismos y cosas de este tipo pone al Hijo de Dios
bajo la obligación de la ley. Ya no es gracia, ahora es cumpla. Cumpla, haga. Y nos manda a hacer a veces un montón de cosas, o nos mandan a hacer cosas que no son correctas. Pastor, ¿eso querrá decir que no tenemos que tener tantas reuniones? Porque qué pereza las reuniones. Bueno, hay momentos en que las reuniones tenemos que tenerlas, porque no podemos jalar cada quien para aquí y para allá. Se trata, por lo menos nosotros en CCF, tratamos de manejarnos un poquito diferente en cuanto a no tantas reuniones, aunque usted diga, uy pastor, eso no es verdad, aquí hay un montón de reuniones. Tenemos las que realmente son importantes, pero si usted no viene a la reunión, usted no va a perder la salvación, usted no va a dejar de ser hijo de Dios, porque no es una regla, no es algo que tenga que ver con la relación directa. Los legalistas sí estaban diciendo que el que no lo cumplía no era. Y lo tercero, desvía al Hijo de Dios de la carrera que Jesús ha puesto para cada uno de nosotros como sus hijos. Cuando yo le pongo atención a estos legalistas, a estas cosas del mundo, porque yo podríamos tal vez equiparar la ley con las teologías y las doctrinas modernas, con las teologías y doctrinas como salvo, siempre salvo, o aquello que llaman la supergracia, porque como Dios perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, porque al final de cuentas ya Él me perdonó. ¿Es falso? O simplemente como Dios me conoce, el que reza y peca empata. Falso. Él nos rescató, nos limpió, nos perdonó, nos justificó delante del Padre por amor. Entonces, cualquier enseñanza que no le dé a Dios toda la gloria y el poder no viene de Dios. Aún fuera CCF, alguien estuviera enseñando, o yo mismo estuviera enseñando algo que no le dé toda la gloria y la honra a Dios, échenme o vayámonos juntos. 2, cualquier enseñanza o práctica las debemos pesar a la luz de la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, debemos dejarla. Pastor, es que la iglesia se ha enfocado mucho en dar y dar y dar y dar. Dígame dónde dice la Biblia que no demos y no damos. Es que ahora con uno más para Jesús, resulta uno más para Jesús. El miércoles tuvimos la bendición de poder hablar con 2 personas acerca de Jesucristo y pudieron ellos entender que Jesús los amaba, abrieron su corazón y ahora Jesús vive en ellos. Ahora hay que seguir orando para que Dios los traiga para acá. Entonces sí funciona el 1 a 1. Jesús, o uno más para Jesús, sí funciona, porque Él siempre quiere traer la gente a salvación. Cualquier enseñanza o práctica que yo empiezo por CCF, que en CCF usted diga, eso me suena raro, vaya a la escritura. Sí. Cuando la escritura habla del término decorosamente, habla y la palabra misma indica no siendo exhibicionista. Cuando yo me visto para exhibir mi cuerpo, para exhibir mi vida o todo mi cuerpo, tanto hombre como mujer, la Biblia condena ese término. Ahora, el problema tal vez
es que para algunos decorosamente significa algo diferente. Y por eso yo digo que lo que habla la Escritura es de no ser exhibicionistas. Tanto el hombre como la mujer cae, porque muchas veces solo le echamos la culpa a la mujer, ¿verdad? Hay hombres que quieren enseñar que tienen mucho pelo en el pecho y hasta se los peinan. Déjenme hablar de los hombres primero. A veces condenamos a la mujer que se ponen pantalones que hay que echarles mantequilla. Bueno, hay hombres que usan mantequilla y aceite para poder echarles, para poder meterlos, porque tienen que andar encima. Entonces, el término decoroso quiere decir exhibicionista. Si usted se para frente al espejo, hombre, y se ve y dice: qué chavalazo más guapo, vas bien, vaya, tranquilo. Pero cuando usted se para frente al espejo y tiene que estarse acomodando y acomodándose o jalándoselo para ver qué sé, mejor quédese en la casa. Mejor quédese en la casa, porque el término es eso. Y el exhibicionismo o el ser exhibicionista es una de las tareas más importantes que el diablo tiene, porque él es exhibicionista. A él le gusta que lo vean, a él le gusta que lo huelan, que huelen azufre. A él le interesa que sepan que él es el que está ahí. Y entonces en el hombre y en la mujer los ataca de manera diferente. Es más vistoso en la mujer, desafortunadamente para ustedes, hermanas. Es más vistoso en la mujer. Pero el término es para hombres y para mujeres: exhibicionismo. Dios no quiere que usted y yo nos exhibamos. ¿No es cierto que dice: es necesario que yo mengüe, decía Pablo, para que tú crezcas? Ahí no hay nada de exhibición. Es necesario que yo baje para que tú subas. Es que es importante que te vean a ti, Jesús, no que me vean a mí. Eso es lo contrario a exhibicionismo, ¿cierto? Entonces Pablo lo que está diciendo, que este tipo de legalismo, este tipo de prácticas que no son cristianas, que no son bíblicas, simplemente nos enseñan o nos hacen quitar esa libertad, nos ponen bajo obligaciones que no debemos de cumplir, que no debemos de hacer. Entonces, cualquier enseñanza práctica debemos de empezarlo ¿dónde? En la Escritura. Porque acordémonos, cualquier pedacito de levadura fermenta toda la masa. Cualquier cosita en su familia pequeña que usted deje va a permear toda su familia. Cualquier cosita pequeñita que usted deje. No, paz, pero es que en el teléfono salen muchas viejillas chingas, perdón la expresión, para que me lo entiendan. ¿Qué hago? Deje de verlas, bórrelas, elimínelas. O ¿cómo es que dicen? Hay que, bloquear, esa es la palabra, gracias. Hay que bloquear. Ay, pastor, pero ¿y ahora que mi página de Facebook es tan horrible? Ahora no se ve nada. De ahí empiece a ver cosas de Dios. Empiece a ver cantos o predicaciones y va a ver cómo se lo bloquea, pero se lo llena de predicaciones. Porque no, el problema de Facebook no es Facebook. El problema es usted. Lo que usted le da al Facebook, libertad para hacer. Es lo mismo que lo que Pablo está diciendo. Si Pablo estuviera hoy, a lo mejor el texto bíblico mencionaría algo de redes sociales. Porque ahora con la inteligencia artificial, lo que usted le está dando poder a la inteligencia artificial, que llene sus redes sociales con lo que usted le ha dicho que a usted le gusta. ¿Sí? Con lo que ha dicho usted que a usted le gusta. Entonces no es culpa de Facebook. Igual como hijos de Dios, el diablo viene a atacarnos por default, dirían aquellos, porque esa es la tarea de él, pero viene a atacarnos porque le hemos dado oportunidad a él que nos ataque, porque ya él sabe que tenemos debilidades y entonces nos ataca.
entonces nos cae por donde más nos gusta. Pablo dice: tengan cuidado, permanezcan en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Yo soy libre del pecado, de la muerte, del mundo, de mí mismo, de la carne. Él me liberó de eso. La carne, mi cuerpo, no puede decirme lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que Él dice que haga, lo que Jesús dice que haga, lo que Dios dice que haga. Esa es nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque la verdad, tenemos libertad porque Cristo nos ha hecho libres. Y gloria a Dios por eso, porque Él nos ha hecho libres. Libres para poder pasar sobre todo lo que el mundo dice que no podemos. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a estar fregadillos, que los dólares para arriba y para abajo. La gente habla de que las pensiones no van a alcanzar, de que los salarios no alcanzan, de que todo un montón de calamidades, pero Dios dice: todo lo que os haga falta, conforme a mis riquezas en gloria, yo les voy a dar. Y los que permanecemos en Él, en Cristo, tenemos nuestro sustento, nuestra aprobación de parte de Dios. Oramos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Dios, porque en ti, a través de tu Espíritu Santo y por el sacrificio de Jesús en la cruz, podemos ser libres. Ayúdanos a vivir en esa libertad que es tuya. En el nombre de Jesús. Amén.